Amigas, hoy aprendemos la técnica de trabajar tirabuzones a crochet, o sea, tiras tejidas con forma de espiral. Trabajamos, por supuesto, son técnicas y se trabajan con muchísimos tipos de hebra. No es necesario trabajarla con un determinado hilo. Puede ser una hebra gruesa o fina. Trabajo un nudo deslizado, me coloco allí y voy a trabajar según el largo que yo quiera para este rulo o tirabuzón. Yo solo voy a trabajar 30 cadenas para esta muestra. Y las 30 cadenas, por supuesto que ustedes pueden tejer muchas más o incluso algunas menos si lo quieren más corto o más largo a este rulo. Me voy a colocar en la cadena número 4 volviendo de la aguja hacia atrás. Ahí, y trabajo 2 puntos altos. Dos puntos altos juntos. A partir de acá, en cada uno de los puntos de base que tenemos de la cadena vamos a trabajar 3 puntos altos juntos. Siempre en ese mismo punto de base es donde tejemos los 3 puntos altos juntos. Nos debe ir quedando así. Voy al siguiente punto en la base y repito 3 puntos altos juntos. Así voy a continuar hasta completar la vuelta y vemos el efecto que se logra enroscando como un rulo. Cuando estoy tejiendo el último punto de las cadenas, ahí trabajo 2 puntos altos y cerramos este tirabuzón con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Que la vamos a cerrar ahí en esa cadena última donde tejí los 2 puntos altos. Cierro con un punto deslizado. Podemos cortar la hebra y vemos el efecto que se logra de tirabuzón. Lo enroscamos justamente como está el dibujo, como nos indica el tejido, ¿sí? De esta manera, hacia nosotras. Y logramos ese efecto de tirabuzón. Así de fácil, así de sencilla es esta técnica y queda muy bonito para aplicarlo en algunos trabajos, pueden ser incluso en bufandas, para tener en el extremo de la bufanda unos cuantos tirabuzones trabajados de esta manera. Yo tejí así algunos. Está tejido exactamente igual, solo que el tejido se va amoldando cuando le damos tiempo para que descanse el hilo. Eso ya todas lo conocemos. Cualquier material necesita un tiempo de adaptación a su forma, a su tejido. Cuando lo dejamos descansar, se encoge y nos queda de esta manera. Acá tenemos la diferencia. Esta es la manera de trabajar rulos o tirabuzones. También quizás les guste combinarlos, darle una vueltita más al tirabuzón con una hebra de otro color. En este caso les voy a mostrar si así lo quisieran hacer. Donde, digamos, la parte del extremo de aquí abajo del tirabuzón, nos vamos a colocar con la hebra naranja para que se note bien la diferencia. La dejamos un poco larga para coser como siempre y podemos ir trabajando medio punto. Ahora, siempre tejan del lado del derecho porque el efecto del tirabuzón va a ser de esa manera. Necesitamos
tejer del lado del derecho y me voy colocando en cada punto de base y trabajo un medio punto. No tengo que dar aumentos cuando estoy combinando los dos colores y solo tejiendo medio punto. De hecho, van a ver cómo se cierra cada vez más y se logra ese efecto tan bonito con dos tonos de hebra. La hebra corta, luego la cosen y la guardan por aquí adentro. Por supuesto, cuando estamos completando la vuelta, en estas cadenas repetimos lo mismo. Tomamos una de esas dos hebras y trabajo el medio punto. Por último me coloco allí donde tengo cerrado completamente ya el rulo y trabajo un punto deslizado. Podemos cortar la hebra y volvemos a darle forma a este rulo, que por supuesto hay que coser todas esas hebras. Pero miren qué bonito que queda un rulo combinado con dos colores de hebra. Acá tenemos el otro, que lo pueden hacer a la inversa, por supuesto. Así nos debe quedar. Este, por supuesto, ya quedó un poquito más grande por esa pequeña vuelta que hemos dado de medio punto. Vamos a coser la hebra de aquí. Les quiero mostrar para que no les quede eso suelto y cómo la cosemos por dentro del trabajo. Tomamos acá donde tenemos las cadenitas y nos vamos a ir colocando de la siguiente manera. En el centro de esa cadena coloco así la hebra y voy a ir guardando. Vuelvo a repetir lo mismo en el centro de la otra cadena y me voy guardando. Cuando ya lo trabajé 3 veces, por último nos colocamos dentro de una hebra de ya del medio punto, traemos y podemos cortar prolijamente ahí al ras. Tenemos listo nuestro tirabuzón combinado y tirabuzón liso. Espero que les haya gustado. Como siempre, es una técnica más que, como les digo siempre, se puede aplicar en muchísimos proyectos. Gracias por acompañarme.